Katy. Katy, ya. Cada mañana, muchas familias nos dirigimos a la escuela. Pero no todas recorremos el mismo camino. No todos empiezan desde el mismo lugar. La inclusión empieza cuando convivimos, compartimos, nos respetamos y valoramos nuestras diferencias. Hoy trabajamos en equipo. Nuestra diversidad es nuestra fuerza. Más inclusión, más ciudadanía, mejor educación. Valorar la diversidad nos hace una sociedad más equitativa, justa y solidaria. Bueno, gracias por este emotivo video a la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down que lo hizo posible. Y a continuación se va a dirigir a ustedes Valeria Sepúlveda, que es jefa subrogante de la sección de apoyos y cuidados de SENADI. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. En realidad, para nosotros como Senadis y en especial para nuestra sección de apoyos y cuidados, es muy importante esta instancia en la que nos encontramos participando, ya que se da el puntapié inicial a la ejecución de la modalidad de capacitación del programa Tránsito a la Vida Independiente, el cual tiene como objetivo principal poder contribuir a través de las distintas instancias y procesos formativos al mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social y la promoción de la participación de las personas usuarias en sus espacios comunitarios. Este año 2026 tenemos el privilegio de poder ejecutar esta modalidad de capacitación con la Fundación Down 21, la cual tiene el gran desafío de poder entregar herramientas teórico-prácticas para contribuir a la promoción de la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad a través de estas instancias formativas. De verdad, no me queda más que poder agradecer al equipo del programa Tránsito a la Vida Independiente, a la Fundación Down 21 por esta instancia y que este año puedan llegar a más personas con discapacidad, personas cuidadoras, asistentes personales y los distintos equipos que sean partícipes de esta gran instancia y se pueda continuar el camino a la inclusión social de las personas con discapacidad. De verdad, muchas, muchas gracias y que sea un verdadero éxito. Bueno, muchísimas gracias a Valeria por sus palabras. Bueno, queremos destacar también la participación en esta instancia de Marcela Muñoz, que está contribuyendo con los servicios de interpretación. Y queremos... Loreto, tener- espera un momento. sí, Creo que tienes que anclar a la intérprete. ya la tengo anclada. Ah, ¿y por qué yo solo Y la veo cada, a y ella? cada, y cada persona en Ya, su, perfecto. cada persona en su Zoom, si necesita el servicio de interpretación, tiene que anclar el video, seleccionar en la imagen del intérprete y anclar el video. Ya, porque a mí se me ve solo ella. Sí, perdón, Loreto, solo decir que es Viviana Nicolás quien nos Perdón. acompaña en la interpretación de la lengua de señas chilena. Muchas Perfecto. gracias. Viviana Nicolás, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos se va a dirigir a ustedes la máxima autoridad del Servicio Nacional de la Discapacidad,
el señor Pedro Gold Borevik. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Primero quiero saludar a Irma Iglesias Zuazola, presidenta de la Fundación Down 21, y a todo su equipo que hacen posible este espacio. Bueno, al doctor Miguel Ángel Verdugo Alonso, director de INICO de la Universidad de Salamanca, a quien tendremos la oportunidad de escuchar, pero especialmente a todas las personas con discapacidad que participan de esta instancia, a las personas cuidadoras, a sus familias, y a los profesionales de las distintas instituciones, CENADIS, instituciones asociadas que nos acompañan, y especialmente también un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de Iberoamérica que están conectadas, además de todas las personas que están conectadas a lo largo del país. Bueno, ya mencionaba Valeria que hoy damos inicio al ciclo formativo del programa Autonomía en Tránsito, y como bien decía Irma, es un proceso y probablemente ese es el gran desafío, cómo vamos entre todos construyendo este proceso, y concuerdo plenamente, ojalá dentro de nuestra historia podamos dejar de estar discutiendo de inclusión, porque la inclusión es algo que finalmente se dé en cada instante, en cada momento, de forma absolutamente natural. En esta jornada, bien lo decíamos, vamos a abrir con la clase magistral del doctor Miguel Ángel Verdugo, con una tremenda trayectoria y especialidad, y que nos llena de orgullo poder compartir en este espacio y con todas las personas que participan en esta instancia. Para nosotros como CENADIS, y específicamente como lo mencionábamos desde el programa Tránsito a la Vida Independiente, lo que hacemos es dirigir nuestras gestiones y acciones como Estado justamente a la promoción de la autonomía, la vida independiente de las personas con discapacidad, para favorecer su inclusión social bajo los enfoques de derechos humanos, autonomía, autodeterminación y calidad de vida. En estos años, la modalidad de capacitación del programa de Tránsito a la Vida Independiente se ha consolidado como un gran espacio de desarrollo en los territorios, para trabajar junto a las personas con discapacidad y en los entornos donde se desarrollan, a fin de contribuir a mejorar su autonomía y participación. Hemos fortalecido el trabajo en comunidad a través de capacitaciones, y la realización de talleres teórico-prácticos en temáticas contingentes relacionadas a la autonomía y vida independiente, y además, aprovechando la tecnología, reforzar este esfuerzo por llegar, ojalá, a cada rincón de nuestro país, y hoy día además expandiéndonos a cada rincón de nuestra Iberoamérica. Desde nuestra línea de capacitación hemos brindado acciones de cobertura nacional dirigidas a personas con discapacidad, a sus asistentes, a sus servicios de apoyo, a las personas cuidadoras, familiares, equipos de atención, municipalidades y todos los actores, como bien lo mencionaba Valeria, y lo reforzamos. En ese sentido, a través de esta línea ya hemos llegado a más de 1.300 personas que han participado a lo largo de todo el país, gracias a un trabajo conjunto de instituciones de prestigio como la Fundación Grupo Down 21. Y bueno, finalmente, este año 2026, continuamos con esta trayectoria de crecimiento, con el programa que hoy se inicia, implementado por la Fundación, y esta nueva y significativa alianza nos permitirá seguir ampliando la especialización de nuestra oferta, reiterando el compromiso de CENADIS con la inclusión y la formación de calidad como un desafío país. No quiero dejar de mencionar que nosotros como país, el año 2027 vamos a llevar adelante los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, donde justamente lo que hacemos es favorecer la inclusión en el ámbito deportivo de las personas con discapacidad cognitiva. Y también se nos abre ahí una oportunidad para visibilizar
la realidad de la discapacidad y el tremendo aporte que significa para la sociedad, y probablemente es parte de las redes que tenemos que seguir construyendo para de verdad construir un país para todos. Voy a borrarle el inclusivo, un país para todos y todas las personas que quieren desarrollarse, que quieren desarrollar una vida independiente, que quieren gozar de sus derechos y de su plena autonomía. Que sea una gran jornada y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor director, por acompañarnos en este momento inaugural y por sus palabras. Y ahora tenemos el privilegio de recibir a uno de los referentes más importantes a nivel mundial en el campo de la discapacidad intelectual, la calidad de vida y la autodeterminación. Vamos a presentar al doctor en psicología, director del Instituto Íñico de Salamanca, el doctor Miguel Ángel Verdugo Alonso, que dará inicio a este programa de tránsito a la vida independiente con una clase magistral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Es un placer estar, no en Chile, que estoy de España, ¿verdad? Pero con tantas personas con discapacidad, familiares y profesionales chilenos, ¿no? Ya saben que he ido muchas veces a su país y siempre ha sido muy satisfactoria mi estancia y la acogida de la gente, ¿no? Además, con un pisco siempre se entraba mejor a todas las cosas, ¿eh? Entonces, bueno, me han pedido que hablara de vida independiente y les voy a comentar un poquito sobre ella. Entonces, voy a exponer y al final podemos comentar lo que crean ustedes oportuno. Voy a compartir para ello un PowerPoint con el cual pueden seguir mejor un poquito los planteamientos de lo que yo vaya comentando. A ver. ¿Se ve bien? Sí, se ve Sí, bien. correcto. Perfecto. Gracias al intérprete, que es la más rápida. Bueno, vida independiente, calidad de vida y apoyos. Podría haber puesto más palabras. Hoy se tendría que poner también la palabra contexto, que es por donde estamos escribiendo ahora y desarrollando los avances más importantes, entiendo yo, del modelo teórico más avanzado que propicia situaciones de inclusión. Dentro de esa lenta transformación que tienen los sistemas para aquellos que estamos viviendo por o cerca de la discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito sobre el tema de vida independiente, que es un concepto importante. Les explico un poco cómo se desarrolla el significado, las implicaciones y cómo entiendo yo un poquito su vigencia ahora mismo en los programas y servicios y actividades que realicen en pro de la discapacidad, ¿no? Para ello, primero quería hablar un poco de cómo han evolucionado los paradigmas, cómo hemos llegado o cómo se ha llegado a hablar de vida independiente. Aunque hablando en el mundo de la discapacidad intelectual, el concepto paralelo y que más hemos utilizado ha sido el de autodeterminación, ¿eh? Tienen muchas cosas en común, pero también tienen su independencia. Yo comentaré posteriormente un poco algo para diferenciarlos. Hoy vida independiente, digamos, lo usamos todas las personas que trabajamos en el mundo de la discapacidad, desde la Convención de 2006 de Naciones Unidas, con su artículo 19, ha quedado establecido, proclamado un poco como uno de los caminos principales para favorecer la maduración en las posibilidades vitales y en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nace esto? Pues primero, antes de nacer el concepto de vida independiente, hemos pasado unas fases que van de la incomprensión y rechazo que ha tenido nuestra población. Distintas discapacidades han tenido a veces variaciones, pero todas han sufrido la negligencia pública históricamente, o sea, de las administraciones hace años, ¿no? Hasta mitad del siglo pasado al menos. A veces el rechazo social también, o la incomprensión social, en definitiva, era lo que propiciaba el abandono o la falta de responsabilidad asumida por parte de los gobiernos. Esta situación que llega hasta los años 60 del siglo pasado en general, cada país ha podido tener ahí momentos distintos, pero, por ejemplo, las discapacidades más graves, que a mí siempre me preocupan, las más significativas,
eso ha durado más que esa época, el rechazo, la incomprensión. Todavía podemos decir que muchas personas en las sociedades nuestras, cuando ven una discapacidad muy grave, piensa que no es rentable dedicarte a ella, ¿no? Le niega el derecho, pensando, digamos, que la gravedad de su discapacidad es un esfuerzo tan grande que no tienes por qué hacerlo la sociedad, ¿no? Esas cosas que parece mentira que se digan, pues hay una ola de revisión a veces de valores sociales que estás viendo que en Europa y en otros sitios está emergiendo. Entonces esa incomprensión y rechazo, aunque ya abandonados en general por la sociedad, cuidado, que a veces vuelven, sobre todo a veces en gente joven con poco conocimiento, con poca experiencia previa en lo que es el conocimiento social, ¿no? Bueno, hoy no es ese momento. Ya hace años desarrollamos instituciones dirigidas a las personas con discapacidad, instituciones que eran sobre todo grandes residencias o grandes espacios, igual que pasaba en salud mental, los grandes psiquiátricos, en una discapacidad, las grandes residencias, las alternativas segregadas, que en ese momento eran como positivas. Decíamos, bueno, un lugar especial, personas que especialmente están preparadas para ayudar a la población, y en esto nos parecía que era, o pareció en un momento determinado, que esto era la solución, ¿no? Mitad de los años 60, del siglo pasado, previo y después de esa época. Entonces, las instituciones parecieron que era la respuesta. Todavía se siguen abriendo instituciones en ocasiones. Hay países, por ejemplo, económicamente muy potentes, como es Qatar ahora, con estos días horribles de guerra, pues en los medios de comunicación, pero Qatar o Arabia Saudí en concreto, con grandes recursos económicos debido al petróleo, ¿verdad? Estos países todavía están creando sus primeras instituciones. Qatar ya la creó hace 15 años. Arabia Saudí todavía no la ha creado. Una institución para 3.000 personas, hombres, o para 3.000 mujeres, por ejemplo. Esto es lo que se plantean todavía algunos países, ¿no? Afortunadamente Chile, América Latina, España, aunque con diferencias, digamos, ya llevamos tiempo hablando de desinstitucionalización, de integración, de inclusión en la comunidad, ¿no? El lenguaje sabemos que ha cambiado y las prácticas derivadas de esos nuevos conceptos sabemos que han cambiado, ¿no? Y estamos luchando un poco por esa transformación, igual que el papel que está cubriendo en los últimos años el gobierno de Chile, el gobierno de España, los gobiernos europeos, pues son vinculados a temas de desinstitucionalizar e integrar, con la pauta, digamos, concreta en cada caso que habría que analizar, ¿no? Pero las palabras de hoy y de futuro son las de pertenencia comunitaria. Esta es una palabra clave. ¿Qué quieres de tu hija, de tu hijo? ¿Qué quieres tú como persona con síndrome de Down o con otro tipo de discapacidad? Pues lo que quieres básicamente es ser parte de tu comunidad como lo son cualquier otra persona, es decir, ser uno más entre los demás, es decir, que se cuente contigo, que los cumpleaños, las actividades deportivas, las actividades culturales, las espirituales, la que tú quieras, cualquier actividad tenga a las personas con discapacidad incluidas, que no haya que dar respuestas separadas. La pertenencia comunitaria significa pertenecer con derechos y deberes, lógicamente, también en las comunidades en las que participas, con acceso al trabajo, con posibilidades educativas. Bueno, afortunadamente eso es el escenario en que nos estamos moviendo, pero que todavía nos queda camino por recorrer importante, ¿no? ¿Dónde nace Vida Independiente? Pues Vida Independiente nace en las fotografías que se ven en esa proyección. Se ve una persona en silla de ruedas, se ve luego un grupo con también silla de ruedas y con otras discapacidades. Nace ya hace muchos años, en los años 60 y 70, en Berkeley, en una universidad norteamericana, en el oeste, en la zona de California. Un grupo en una comuna de estas o en una reunión de campamento de verano, digamos, se juntaron personas con discapacidad ya con años que empezaron a reclamar que ya estaban un poco cansados de que otros tomaran las decisiones sobre su vida, de que juicio profesional, a veces la propia familia, en ocasiones las organizaciones que les atendían, estaban siempre tomando decisiones cuando ellos querían opinar y querían ser parte de la respuesta a su propia vida, lógicamente. Bueno, ahí empieza un movimiento de lo que se llama vida independiente, que era la reclamación de tener una vida más autónoma, menos dependiente de lo que otros deciden, ya sea familia, ya sea organización, ya sea administración o fundación privada que atiende, ¿no? Que han vida más autónoma, y ahí ya se empieza a reclamar algo que ahora en España, por ejemplo, es un tema prioritario y que me imagino que en Chile, si no está, lo estará también,
que es el tema del asistente personal, ¿no? La reclamación de cómo las discapacidades más significativas necesitan una ayuda personal, lo que se llama asistente personal, y necesitan, para hacer su vida más independiente y autónoma, lo que necesitan es la ayuda de alguien que le pone los medios para desplazarse, para comunicarse o para cualquier otra tarea de apoyo que le permite esa vida independiente o autónoma. Bueno, por ahí está el nacimiento, ya hace años, pero fíjese que todavía estamos hablándolo y desarrollando programas pioneros en el desarrollo, digamos, de ese asistente personal, por ejemplo, en España, por los recursos que lleva consigo, por la falta a veces de voluntad política en algunas comunidades para ponerlo en marcha, porque tampoco es fácil implementarlo de manera general en un primer momento. Pero bueno, los principios del movimiento de vida independiente en su momento, los que tienen que ver con cómo nace ese concepto, los ven ahí un poco reflejados, y es que derechos humanos y civiles que te permitan tener posibilidades de decidir por ti mismo, es decir, de capacidad de decidir y de autodeterminarse, que significa de elegir y decidir, en definitiva, esa es la esencia, es la autonomía de la persona sobre su vida y la participación activa en la misma, ¿no? Todo tenía que ver también con reclamaciones de desinstitucionalizar y desmedicalizar, y luego lo que les he comentado, asistencia personal, posibilidad de alojamiento, accesibilidad como concepto, todo lo que se va desarrollando con los años, en los años 80, en los años 90, vinculado a la vida independiente. También hay algunos países que han desarrollado y reclamaron el pago directo de las ayudas a las personas más que a las organizaciones, o con una mezcla de, ahí tienen Irlanda, Escocia, a veces con modos adelantados de organizar su política social, ¿no? Tiene que ver con todo esto y con los desarrollos que ha tenido o que va a tener, ¿no? También está el tema de apoyo entre iguales. Nacieron los primeros movimientos de autogestores, llamamos en España, los sitios llamados self-advocates en inglés, autodefensores, han llamado otra gente, o sea, programas de apoyo mutuo que como grupo para reclamar tus intereses, la defensa de tus derechos, ahí nacen esos movimientos que activan a las personas con discapacidad, pues también con sus organizaciones y con sus planteamientos comunes para poder, digamos, avanzar en ese ejercicio de derechos. Ya saben la frase famosa que entonces se ha comentado y se cita mucho, que es desde el mundo de la discapacidad, que es nada sobre nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros. Y todo lo que tenga que ver con la discapacidad tiene que tenerla presente. Eso es muy claro en la política pública. Las organizaciones deben estar presentes en el desarrollo de las políticas públicas, deben ser consultadas y en ocasiones atendidas, lógicamente, en la medida de todo lo posible, pero también en los centros y en la propia familia significa que la persona es parte de las decisiones y es parte y es su vida, y es prioritariamente a quien primero tienes que escuchar, aunque tengas que escuchar a más gente, porque hablamos de distribuir recursos o de tomar decisiones importantes, ¿no? Piensen esto también si pensamos en personas en el envejecimiento, que también es un tema que sirve igual, y todavía se cometen mayores errores en la falta de respeto a veces a lo que la persona ya mayor, anciana, en un momento determinado quiere o puede hacer, ¿no? Entonces a veces ves que sobre los temas económicos deciden los hijos sin darle la voz primero a la persona, deciden dónde tiene que ir, residencia o casa, sin preguntar a la persona. Cuando ni preguntas ni informas, estás lesionando derechos directamente. Ahí ya no hay vida independiente. Ahí ya es el abuso en la toma de decisiones, que puede ser por parte de la familia o por parte de otras personas. Les digo ejemplos reales para que no creamos que esto es solo teoría, ¿no? Igual que pasa en el envejecimiento, con más razón ha pasado en el mundo de la discapacidad, en los cuales cuando tienes limitaciones de tipo intelectual o de salud mental, pues la persona tiene problemas, a veces más dificultades para digamos, tomar una decisión con un análisis oportuno de las consecuencias, ¿no? Bueno, una de las cosas que se ha hecho, por ejemplo, en los últimos años en España, como ejemplo un poquito, que me imagino que es en todos los países también, tampoco es que digamos que ahí somos únicos, pero las cosas que he visto ya avanzadas en un momento determinado, pues se han creado centros de vida independiente para promover un poquito, con algún apoyo de recursos públicos de la administración, digamos, servicios que protegen, asesoran y habilitan la capacidad de las personas para hacer sus propios servicios, para organizar
las actividades dirigidas a mejorar su vida para la vivienda, el asistente personal, la movilidad, el transporte. Para todas estas situaciones, los centros de vida independiente a veces han sido un núcleo ayudado y apoyado por profesionales, pero gestionado por personas con discapacidad, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que está habiendo, como no son todos, pero son centros que están sirviendo un poco para ir viendo cómo puedes ir consolidando ese desarrollo de independencia en las personas, ¿no? Esto tiene extensión internacional, este tipo de centros con distintos nombres y distinta manera, pues lo pueden ver en Norteamérica, en algunos países europeos. La verdad es que hay unas limitaciones, ¿no? Porque alguno pensará, si alguno de ustedes tiene una hija o un hijo con una grave discapacidad, saben que en realidad, si te pones a hablar de vida independiente, hay que recordar que nadie es independiente en la vida. Todos somos interdependientes. Entonces hablamos de vida independiente como ese empoderamiento de la persona para que pueda participar activamente en su vida, desarrollándola lo mayor posible a lo que él le gustaría, a sus preferencias, a sus intereses, ¿no? Pero todos somos interdependientes de cuando eres joven de tus padres, cuando vas creciendo de tu pareja, de tus hijos, de tus amigos, del trabajo del empleador o de los compañeros que trabajan contigo. Esa interdependencia es parte de la vida. Muy poquitos, alguna anacoreta o alguna persona, digamos, de estas que se aislaban y se iban a una montaña o se subían a una columna, como en una película de Luis Buñuel, ¿verdad? Aquellos que han elegido una vida en exclusiva, independiente, pues, pero son muy raros. Son gente rara normalmente y no representativa. Bueno, hay limitaciones en el tema de vida independiente, en el sentido de que si tu discapacidad o limitaciones son muy importantes, algunos tipos de discapacidad, además con dificultades de comprensión cognitiva, lógicamente esos avances en vida independiente existen, pero en una pequeña, los objetivos son mucho menores, más apoyado y más dirigido por el apoyo del entorno, los avances en su independencia vital, en su control de la vida, ¿no? Bueno, otra manera de entender el concepto y significado relacionados con la vida independiente la tendríamos ahí en lo que estamos viendo un poco en la proyección, en el cual hablo yo de los conceptos que les acabo de comentar: independencia, dependencia e interdependencia. Recordemos que, aunque hablemos de vida independiente, sobre todo vida independiente es incremento de autonomía, ejercicio de derechos de elegir y decidir, control de tu propia vida. Tiene que ver con lo que es la autodeterminación en sí más, que es la competencia adquirida y la que debemos formar para que la persona tenga más posibilidades de decidir y de tener más autonomía, ¿no? Repito, la interdependencia es la realidad de cualquier persona con o sin discapacidad. Entonces, el término de autodeterminación que les comentaba en principio es un término con el que hemos trabajado, crecido en el mundo de la educación especial ya desde los años 80. Mai Weimeyer y otros autores empezaron a cuestionarse desde la educación especial la pasividad que estábamos generando en las personas, es decir, cómo probablemente con buena intención la familia, los profesionales, las organizaciones, los centros educativos tomábamos decisiones por ellos y les dejábamos en un papel pasivo. Entronca con lo mismo que decía vida independiente, más desde el mundo de la discapacidad física, visual, aunque también había alguna intelectual que les he comentado al principio. Entronca un poco con el concepto de vida independiente, pero aquí directamente fuimos sabíamos que había que ayudar de manera importante a construir una competencia cognitiva mayor, un empoderamiento de la persona para que aprendiera a elegir y a decidir, ¿no? Eso es lo que se fue viendo. Entonces, autodeterminación básicamente es un término que significa incrementar el control sobre tu propia vida, ¿eh? Y para eso lo primero que necesitas es estar informado y luego empezar a participar, aprender, expresar tus preferencias e intereses, y poco a poco eso se debe ir teniendo en cuenta en el medio que te rodea, familiar, comunitario, organizacional, social, de la administración, ¿no? Bueno, por eso hoy destaco yo un poco el término participación y vida en la comunidad, porque al final lo que queremos es una independencia para ser uno más entre los otros en la comunidad en la que perteneces, es lo que comentábamos antes, ¿no? Bueno, por ahí iríamos entendiendo un poco los aspectos conceptuales, ¿no? Luego hay alguna organización, una organización dedicada
a temas de la discapacidad. Hizo un posicionamiento hace años, en la que yo he formado parte, de la Asociación Norteamericana, en la cual decía la vida en comunidad y la participación activa es lo que ver ahí. ¿Qué significa? Decía, pues ser capaz de vivir donde y con quien quieres, trabajar y ganarte la vida con un salario suficiente, participar en actividades de la comunidad significativas basadas en tus intereses personales, tener relaciones con amigas, familia, con amigos, familias y otras personas, estar física y emocionalmente saludable, capacidad de acceder a donde y con quien quieras y tener oportunidad de aprender, crecer, tomar decisiones personales. Claro, son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas, pero te marcan el camino de qué significa eso, qué significa la vida independiente, o sea, qué significa la vida en comunidad y participación en la comunidad, que es la que está relacionada con a lo que aspiramos con la autonomía de una persona o con su independencia, ¿no? Pues que lo más posible su vida se parezca a una estabilidad, digamos, en poder ganarse la vida, en vivir de la manera que él cree es la más oportuna y la que quiere, participar en su comunidad y luego tener ese equilibrio personal de superar pues, momentos, digamos, difíciles, ¿no? Bueno, eso es un poco la manera de entenderlo, pero yo luego hay alguna otra situación que puedes destacar ahí cómo se necesita para que eso sea realidad, que sea realidad para todos. Los retos más fuertes están en las personas con Necesidades mayores necesidades de reales. apoyo, No, aquellas no entiendo, discapacidades de mayor no entiendo significación, por ¿no? qué vive una persona Entonces, con discapacidad, si los cuatro igual que conviene cualquier que otro. cierren los micrófonos. Claro. Accesibilidad total, Por decía. ¿Qué favor, es esto? silencio Estamos con los hablando de accesibilidad y micrófonos. el formato no Loreto, es el cierra los formato. Sí, pues micrófonos. bueno, está citando autores, pues bueno. ¿Puede darle la misma A ver, información si por la favor, los persona micrófonos. La persona, eso es ahí, se la han quitado ahí bien. Ya, ahí Eso lo es correcto, silencié. gracias. Siempre pasa que a alguno se le olvida y menos mal que no dice cosas que puedan ser entretenidas para el resto de la gente, pero siempre entre tantos hay alguno que se le olvida quitar el micro, que se te olvida ponerlo, ¿no? Bueno, que decir, todo esto que estamos comentando, claro, el punto más crítico es cuando tienes mayores necesidades de apoyo. Ahí, pues ya sabes que los objetivos son menores, la pauta es más lenta, las necesidades de apoyo y de recursos que hay que poner son más grandes, ¿no? Y es verdad que la política pública debe establecerla como prioridad e implementar una buena planificación social, pero no es una cuestión de que hoy lo veo claro, mañana tomo la decisión y todo funciona, ¿no? De todos esos recursos hay que distribuirlos, hay que hacer el equilibrio que corresponde a cualquier administración, pero sí que hay que reclamar esa prioridad absoluta en que las personas más vulnerables deben tener mayor atención. Para hacer un país en el que todos los chilenos puedan sentirse pertenecientes a la comunidad, debes tener políticas de equilibrio en las diferencias sociales y en las diferencias por limitaciones personales, ¿no? Y en España igual, hablo en Chile porque estamos hablando de Chile. Y las organizaciones también tienen que transformar su modo de trabajo, no solo que cambie la política pública, es que nosotros todos debemos implementar, y entonces felicito un poco ahí a Down 21 y al Senadis por esta formación. Tenemos que empezar a sensibilizar y dar formación para poder implementar iniciativas que permitan ir viajando hacia ese mejor camino de vida independiente, ¿no? Si ven ahí, les pongo en la diapositiva la imagen de esfuerzo de alguien subiendo una piedra, que es digamos, es el típico, es el mito, digamos, un mito que significa que subes una piedra hasta lo alto de la montaña y cuando la has subido vuelve a bajar sobre ti. Quiere decir que los esfuerzos deben ser continuos y no deben ser hoy arriba y hoy abajo, porque si no nos va a costar mucho más tiempo llegar, ¿no? Digamos, de alguna forma estamos hablando de que es un camino importante, que hay que seguir con intensidad, pero que requiere seguir y seguir y seguir para ese avance, ¿no? Afortunadamente estamos mucho más avanzados que hace años, estamos en mejores situaciones. Podemos hablar de esto que hace años ni se nos ocurría, ¿eh? Yo las primeras experiencias por ejemplo, trabajando con gente de personas de Chile, que el Ministerio de Educación chileno hace muchos años, desde la Universidad de Temuco, la Católica de Temuco creo que fue, vinieron a España, pues de hace 30 años o 35, que fueron las primeras experiencias, a hoy, pues las personas, su formación, sus expectativas, la investigación en Chile, todo eso ha crecido significativamente. Ha dado un avance importante porque los años se han ido acumulando buenas decisiones, más o menos en un momento más que otros, pero buenas decisiones respecto a ciertos avances sociales. Lo que pasa es que esto tiene que continuar siempre, ¿no? No es una cosa que
que hayamos llegado a término, ¿no? En España me preguntaban en una mesa redonda sobre mujer y con el Día de la Mujer, que ha sido el día 8 de marzo, me parece, pues tuvimos el día 3, un día previo, una mesa redonda sobre mujer y discapacidad, ¿no? En salud mental, en discapacidad intelectual, en cualquier ámbito, ¿no? Y utilizaban algo que había comentado yo en un discurso que hice al entrar en la Academia de Psicología de España, en la cual decía que la vida de la discapacidad era una evolución que, siguiendo los círculos que describe el escritor italiano Dante en la Divina Comedia, ha ido pasando del infierno hacia el purgatorio y hacia el paraíso, ¿no? He puesto ese símil alguna vez para decir, el infierno era cuando de alguna forma estábamos en la situación de abandono por parte de las sociedades, o la negligencia o la segregación total, pasando al purgatorio, que es un poco ya las épocas más recientes en que sabemos qué hay que hacer, tenemos organizaciones potentes, familias activas, las personas también tomando un poco, digamos, avances sobre sí mismos. Estamos en un momento que sería el purgatorio mirando hacia arriba, digo yo. No se crean que estamos en el paraíso. Estamos en un momento que sabemos lo que hay que hacer y dónde hay que ir, y vamos viendo algunos que consiguen acercarse, pero debemos impulsar para que todas las personas tengan posibilidad de ir hacia el paraíso. El paraíso sería la pertenencia comunitaria. Ven ahí las palabras claves en esa transparencia. La pertenencia comunitaria significa que no tenemos que entender que la persona con discapacidad es un enfermo o es un cliente, como se ha entendido históricamente. No es un enfermo que tiene un problema médico. Hay más problemas y enfermedades a veces por las características de las personas, pero la discapacidad no es una enfermedad, es una condición que te da unas características determinadas y con unas dificultades determinadas que tienes que de aprendizaje, de autonomía, que hay que superar, ¿no? Pero ni eres un enfermo ni tampoco eres un cliente de las organizaciones o de la administración. Eres un ciudadano con derechos. Eso es algo muy distinto. Entonces, cuando hablo de independiente, hay que decir, todas las personas con síndrome de Down o con otra discapacidad, la que sea, y con la gravedad que sea, son ciudadanos con la dignidad reconocida que deben tener para poder una vida lo mejor posible y unos objetivos vitales que le produzcan satisfacción personal, ¿no? Eso es clave. Entonces, en épocas de pertenencia comunitaria, la persona que tiene una discapacidad o unas limitaciones importantes es un ciudadano como los demás, con los mismos derechos y al que hay que apoyar para que pueda ejercerlos, ¿no? ¿Y las respuestas dónde están? Pues las respuestas están en el lugar natural, que es en tu casa, en la escuela ordinaria, en el empleo en la comunidad, en el envejecimiento en tu casa. Ay, a mí me gusta siempre poner un ejemplo cuando comento esto, es si alguno de nosotros, que ojalá ninguno, mañana tiene un Alzheimer, o si lo has visto en un familiar cercano, algo muy común, o una demencia senil, ¿en qué sitio preferirías tú estar? ¿Dónde quiere estar la persona? Contésteselo interiormente. Todos con las personas que quieres y que te han querido, hijos, hermanos, familia, porque sabes que aunque tú pierdas el conocimiento y el reconocimiento del otro, que puede ser tu hijo, y pierdes hasta el nombre, que es lo que ocurre con el Alzheimer, pero tú quieres estar con quien sabes que te quiere porque te toca, te lleva, te protege, y es tu escenario vital de siempre. Y siempre que puedas, la clave de dónde se dan los servicios y los programas, y nuestro trabajo debe ser en la casa, en la comunidad, en el empleo de la empresa ordinaria, en la escuela del barrio. Hay veces en que hay que dar otras situaciones, pero bueno, digamos que hay que justificar por qué no estás haciendo en el lugar natural, dándoles las opciones a las personas de desarrollar su vida de acuerdo a sus preferencias y a sus intereses, ¿no? Entonces ven ahí que todos los cambios del momento actual es que hemos estado históricamente, desde la psicología, la terapia ocupacional, la educación, todos los ámbitos de la educación, el trabajo social, la medicina, por supuesto, la salud pública, la rehabilitación, todos nos hemos dedicado a decir que la discapacidad tiene deficiencias que hay que corregir. Entonces el modelo que se llamaba de rehabilitación o de déficit, todavía muy presente, cuidado, en Chile, en América Latina más que en Europa, todavía muy presente. Y no es que esté mal, pero es reduccionista. El modelo rehabilitador que solo piensa que la persona con discapacidad o con deficiencias es una persona con deficiencias, comete un error grave. Primero hay que ver la globalidad de necesidades de la persona.
hay que buscar su satisfacción, su independencia, que puedan tener en la vida las mismas opciones que tenemos nosotros, ¿no? Eso significa planificar su futuro, por eso ponemos ahí plan personal de futuro, no rehabilitación de déficits. Es verdad que en los años de aprendizaje y siempre cualquier actividad dirigida a mejorar la comunicación, el aprendizaje, la lectoescritura, en las competencias o habilidades de cualquier tipo, es una parte importante de un plan de futuro, pero no es la única y llega un momento que no es la más importante, que hay muchas cosas igual de importantes, que es lo interpersonal, lo emocional, la inclusión social, lo que hablamos es del modelo de calidad de vida, en definitiva. Entonces, recuerden, las organizaciones y personas tenemos que planificar el futuro y al menos una vez al año revisarlo. ¿Qué objetivos tenía? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Cómo íbamos a evaluar esos resultados? ¿Y qué avances estamos dando? ¿En qué medida la persona ha sido parte activa de la definición de ese plan? ¿Y en qué medida está evaluando ella también o valorando cómo se va construyendo? Bueno, les digo palabras del momento actual en la manera de entenderlo, ¿no? Entonces, ven, ¿quién toma las decisiones? Pues las toma, ya no las toma el médico, históricamente era el médico el que resolvía todo, ¿no? Bueno, los primeros grandes prohombres, digamos, de la profesionales eran médicos humanistas dedicados a trabajo en el mundo de la discapacidad, afortunadamente, que se acercaban de esa visión médica, ¿no? Pero ya hace años que sabemos que no es un profesional de la medicina la importante, es un equipo, es lo que hablamos, y equipo que tiene, pues los que hemos dicho antes, trabajo social, educación, psicología, terapia ocupacional y más cosas, ¿no? Y luego con enfoques distintos, ¿no? Pero tampoco es el equipo ahora, lo que estamos diciendo es que quien toma las decisiones debe ser una persona con su círculo de apoyos, en el cual hay profesionales, pero también está la familia, puede haber voluntarios y puede haber otras personas. El círculo de apoyos son estrategias de enfoques centrados en la persona que se dirigen a ir dando claves, apoyos para que la persona defina objetivos, se le ofrecen a veces respuestas posibles, le ayudan a resolverlas. Entonces, círculo de apoyos es un concepto en el cual incluyes a parte de la comunidad natural, no solo a los profesionales que estamos pagados por atenderles. Lo he dicho claro, ¿no? O sea, los apoyos es ampliar a la comunidad, digamos, la responsabilidad de que consigamos esos avances que pretendemos. Entonces, claro, aquí, ¿qué prioridades hay? Pues un concepto clave es autodeterminación. ¿Por qué? Porque es el concepto más relevante vinculado al bienestar personal o calidad de vida. Nos lo dice la investigación repetida. En la medida que incrementas la participación de la persona en la toma de decisiones en su vida, la elección, eso va vinculado a percepción de bienestar incrementado, puntuaciones en investigación repetidamente obtenidas desde hace décadas ya de investigación. Y otro aspecto importante es dar valor a esas relaciones interpersonales, ¿no? Hay otras prioridades, pero digamos que estas son algunas de las que se pueden destacar, ¿no? Siempre es importante preguntar ¿cuántos amigos tienes a una persona con discapacidad? ¿Les ves libremente? ¿Qué actividades realizas con ellos? ¿Quisieras tener más? Ahí puedes hacer planes de futuro, ¿no? Pues las relaciones interpersonales es parte de lo que nos da bienestar emocional a todos y satisfacción. Entonces, bueno, esa es otra prioridad. Ven ahí que hablamos de un modelo de apoyos, que el objetivo ya no es tanto esa rehabilitación o ese programa de recuperación como que hay que cambiar la sociedad inmediata que rodea a la persona. Hay que ayudar a procesos de cambio para ampliar un poco el escenario de quien participa ayudando a la persona. Eso lo hemos recogido todo también bajo el enfoque de calidad de vida. La calidad de vida significa resultados personales. ¿Por qué es importante el concepto de calidad de vida? Pues porque es el primero que introduce una concepción global de la discapacidad. Para decir, no, en la escuela no solo es importante aprender la lectoescritura y el cálculo, es importante el aspecto emocional de la persona, la relación con los compañeros, digamos, la inclusión social en las actividades de patio, en las actividades que se hacen en el exterior, en los cumpleaños, en el salir fuera. Bien, quiero decir, cambiar el ambiente y actitudes, ahí estamos hablando de calidad de vida, significa estar trabajando más cosas que lo que hemos hecho a veces de manera reduccionista en la escuela o en la vida adulta. Hemos pensado que solo el empleo es importante, es determinante. Igual que la educación también es un determinante por las relaciones que estableces, por las amistades que duran toda la vida. En el empleo es importante porque te da, primero, solvencia económica para tomar decisiones, lo cual es muy importante,
pero luego el empleo además te permite tener una responsabilidad, relacionarte con gente, generar más autonomía. Bueno, eso son cosas importantes, pero pensar solo en ellas sin pensar en todo lo que implican es muy reduccionista. Entonces, calidad de vida vino a decir, oiga usted, mire la globalidad de la persona, no solo la deficiencia o no solo un objetivo concreto, aunque sea de gran importancia, sino que la vida de cualquier persona cuando tiene limitaciones suele tener necesidades de apoyo en distintas áreas, ¿no? Bueno, eso sería un poquito la evolución, pero claro, hay un pensador que a veces me gusta a mí comentar, Raymond Williams, falleció ya hace años. Este era un hombre que era director de teatro, pero que también era probablemente el hombre que ha escrito mejor cómo cambian los cambios culturales en la sociedad. Él era un hombre con un pensamiento marxista de lo subjetivo, se llamaba, dedicado un poco al análisis de los procesos de cambio. Es el que mejor ha explicado cómo cambia la sociedad industrial a la postindustrial, la preindustrial a la industrial, porque lo hacía con un juicio bastante importante, ¿no? Y él estudió cómo cambian las sociedades. Y ahora le cito por qué, porque estamos hablando de cambios sociales importantes que no se dan haciendo así, con la mano, sino que hay que planificarlo. Y él decía, las sociedades solo cambian, o los cambios culturales, perdón, solo se producen cuando grupos sociales de ciudadanos defienden valores nuevos y los orientan con acciones específicas. ¿A qué me refiero? ¿Qué valores nuevos hablamos? Dignidad de todas las personas, no discriminación, accesibilidad universal, la dignidad. Esos son valores. Ojalá los compartiéramos todos, pero hay mucha parte de la sociedad primero que los ignora o que no los recoge, y a veces hay otros que justamente los rechazan, ¿no? Porque les da por creer que esos no son valores positivos. Pero claro, cuando no compartes valores y cuando hay grupos de ciudadanos avanzados que van provocando los cambios sociales con acciones concretas, no cambia la sociedad, no cambia la cultura y no haces un cambio social. ¿Por qué creen que hemos tenido dificultades para la integración educativa? Que llevamos 50 años hablando de ella y sigue avanzando, pero todavía nos queda mucho. ¿Por qué? Pues porque es un cambio social, cultural, igual que lo que es la inclusión comunitaria. Y hay que ir hacia ello con más decisión todavía. Sabemos que es más lento de lo que creíamos, pero es vital que en Chile, como en cualquier otro país, las organizaciones ciudadanas, como son ustedes, Down 21, como son otras organizaciones de familiares o profesionales, vayan compartiendo esos valores y vayan generando acciones y vayan demandando que los gobiernos las lleven a la práctica también. Eso es la clave de los cambios. La clave que a veces diferencia a Europa de Latinoamérica, que aquí se han fortalecido más las organizaciones de defensa y reivindicación de derechos de la población con discapacidad en toda Europa, con el Foro Europeo de hace años, en España con CERMI. O sea, todas estas organizaciones han estado generando demandas, reivindicaciones que consisten en valores inclusivos que van extendiendo y difundiendo. Bueno, ahí les animo para que se fortalezca en Chile más, que ya está bastante avanzado al menos y de manera importante, pero hace falta más empuje a veces. Aunque Chile, frente a otros países de entornos próximos, pues yo creo que ha tenido una situación reconocida de avance, pero eso, que estamos en el purgatorio, acuérdense. En el purgatorio mirando al paraíso. ¿Eh? O sea, estamos como viendo cómo debe ser la mejor vida, desde el purgatorio y el paraíso. Ya saben que es una visión teocéntrica procedente de la religión. En la época de Dante era la visión única casi, ¿no? Pero bueno, es bastante gráfico para entenderlo, ¿no? Sabemos dónde vamos, pero hay que construir ese dónde vamos. Bueno, ya para ver una parte un poco posterior, les comentaría algunas cosas de las teorías y concepciones y prácticas profesionales que en estos años se han desarrollado y hacer una reflexión sobre ello para luego al final dejarles la voz a ustedes, que al final es lo más oportuno, ¿no? Ha habido en los últimos años teorías, concepciones y prácticas profesionales diferentes, que son con las que, pues seguro que muchos de los que me escuchan, porque a algunos les conozco, pues las están llevando a cabo o las tienen en mente porque están tratando de implementarlas, ¿no? En todos los países, lógicamente, pero esas teorías ya no son tan nuevas, a lo mejor siguen siendo nuevas en cuanto que el reflejo en las prácticas tarda. Entonces son nuevas en cuanto que las conocemos,
las asumimos, pero las ponemos en práctica con mucha mayor lentitud de lo que nos gustaría, ¿eh? Entonces, bueno, lo que la investigación mejora, digamos, o más ha consolidado, ha sido visiones de lo que ha sido el modelo paradigma de calidad de vida y apoyos, la mezcla de ambos paradigmas o modos de entender las cosas y el enfoque de derechos. Y ahí es como estamos trabajando ahora mismo con esos esquemas, ¿no? La mejora del bienestar personal o calidad de vida, evaluando y planificando hacia el futuro mejoras, con apoyos centrados en la persona. O sea, la calidad de vida te define qué es importante y te evalúa qué es importante de lo que has conseguido. Los apoyos te sirven para decir qué estrategias son las que mejor funcionan, qué apoyos y de qué manera están resolviendo los problemas y ayudando a mejorar el bienestar, ¿no? Llevamos trabajando con esto más de 30 años, hemos ido mejorando, conociendo, experimentando y madurando la propia planteamiento, digamos, los propios planteamientos que estoy haciendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo y publicando ahora a nivel internacional. Todavía en 2026 ya tenemos algunas cosas publicadas, un par de ellas, y estamos sobre eso en distintos países. Ahí me refiero con Estados Unidos, yo trabajo mucho, con España también, ¿no? Los derechos los conocemos todos y les asumimos todos, pero acuérdense que el enfoque de derechos lo han firmado, no sé si casi todos los países del mundo, pero claro, luego dices lo firman, firmar es fácil, ¿no? Para todos los gobiernos. Luego hay que ejecutarlo, hay que dar cuenta de ello. Afortunadamente la Convención de Naciones Unidas permite ir revisando y, digamos, y felicitando o sacando los colores de lo que se hace mal a los gobiernos de distintos países, ¿no? Entonces lo han firmado muchos, pero no todos lo cumplen bien. En un momento ahora, en este momento de guerra que se rompen todos los esquemas del derecho internacional y que lesiona los derechos humanos, no es fácil a veces que nos entienda la gente cuando decimos derechos, ¿no? Nosotros hablamos de derechos de una población con dificultades, de derechos como ciudadano, dignidad personal, derechos a vida independiente, a ser parte más activa. Espero que esto no lo ponga nadie en duda como se está poniendo en los escenarios estos de guerra a nivel de países, ¿no? Porque si entras ahí, la palabra derecho se te queda en algo vacío, ¿no? La realidad es que en España el enfoque de derechos, por ejemplo, y en muchos países, no solo España, imagino que en Chile también, ahí lo desconozco, pero imagino que seguro que también está inspirando las políticas públicas, la dedicación de recursos sociales, el apoyo, pues como actividades, a formación avanzada. Bueno, entiendo que eso es por donde estamos yendo, pero bueno, eh, yo lo comento ahí como enfoques basados en la evidencia porque son lo que más y mejores datos ha mostrado de resolver los problemas o dificultades en nuestra población. Muchos lo conocerán, pero cuando hablo de calidad de vida, por si acaso siempre conviene resaltarlo, pues para cualquier persona con discapacidad, calidad de vida es esa globalidad, no es solo rehabilitar su déficit motor o auditivo o visual, no solo, eso es importante en la medida que puedes hacerlo, pero es tan importante como otras dimensiones. Ahí ven que estoy comentando bienestar emocional, relaciones interpersonales, autodeterminación como dimensión, la inclusión social, el ejercicio de derechos, como bienestar físico, desarrollo personal o bienestar material. Calidad de vida es una globalidad. Y lo que hemos ido haciendo en el desarrollo de lo que es el concepto y el modelo o paradigma de calidad de vida ha sido formularlo teóricamente, yo con el profesor Salo, que en su momento, perdón, como autor senior él, empezamos y luego mucha otra gente, y de un modelo teórico fuimos a desarrollar instrumentos de evaluación, cuya referencia la tenemos mucho en Salamanca, y ahora les pongo algún ejemplo, en el instituto que yo dirijo, que son de acceso libre, tenemos traducciones a 12 y a 14 idiomas, o sea que somos la referencia en la evaluación y en los instrumentos que te permiten tomar datos. Yo hoy he recibido una carta de una profesional de Kentucky en Estados Unidos que había trabajado con una de las escalas que hemos desarrollado y me pedía ayuda para más cosas. Quiere decir que el concepto lo utilizan en todos los sitios, en Latinoamérica, en España y en otros países, ¿no? Bueno, calidad de vida sobre todo la visión global, recuerden. Frente a decir mi trabajo es solo una terapia y clínico para generar mejor competencia social o centrarme en la competencia laboral o la musicoterapia, quiero decir, todo eso está bien hecho, pero evalúa las necesidades globales de esa persona. Ni la musicoterapia, ni las habilidades sociales, ni cualquier otra cosa
va a ser la respuesta única. Tienes que ver aspectos de bienestar material, que esos son más del macrosistema, es más de los países, que tienen que propiciar que las personas puedan tener derecho a una vivienda, una nutrición adecuada y una salud, digamos, que te permita mantener la vida. Eso es más macrosistema. Pero el bienestar material también, si hablamos de un aula educativa, es que tengas materiales adaptados para la persona con discapacidad visual, por ejemplo, o ergonomía adaptada para la persona con discapacidad física, o materiales adaptados para lectura fácil y para la persona con limitaciones cognitivas. Bienestar material como dimensión se puede medir de muchas maneras. Ese es el trabajo que hemos hecho nosotros, medir la calidad de vida. Eso es lo material, pero lo físico, lo emocional, lo interpersonal también se puede medir. Y ese trabajo de construir un modelo generando cómo evaluarle ha sido clave, porque ahora profesional puede utilizar las escalas para medir. Y cuando tú mides puedes tomar decisiones por comparación. Tú mides a una persona con síndrome de Down, con 30 años, supongamos, le haces participar sus preferencias, sus intereses, conocer para intentar ayudarle en la medida que se ve más posible para que tenga su vida con independencia y decida él, pero entonces te voy a decir, hombre, voy a evaluar, por ejemplo, quiero evaluar digamos, la calidad de vida, cómo la percibe él, o cómo la percibe también su familia o los profesionales. Entonces la aplicas, por ejemplo, la escala INICOFEA y ahí sacas datos. Esos datos te permiten ver en qué áreas se ve más necesidad de apoyo, pero sobre todo te permiten comparar hoy y dentro de un año si has avanzado. Y te permiten comparar hoy a esa persona y a otras 7 que están atendiendo al mismo servicio de organización para ver qué necesidades en común se ven más prioritarias y tomar decisiones curriculares. O sea, medir te permite decidir desde un punto de vista profesional, más allá de las impresiones, o me parece que va bien, va mejorando, sino te permite dar datos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho con un modelo basado en la evidencia que ha permitido hacer avances importantes en la vida independiente desde el punto de vista no solo de la autonomía física, sino de ese bienestar personal, que es lo que es la calidad de vida, que es bienestar personal, que es la satisfacción. Pero la satisfacción no es una cosa general, qué satisfecho estás o no con la vida, como hay algunas escalas que preguntan, ¿qué nivel de satisfacción tienes? Y alto, bajo, y bueno, es una respuesta general. Dice, no, dime en los aspectos físicos, en lo emocional, en lo interpersonal. Y cuando ya empiezas a medir en esos apartados distintos, pensemos en cada uno de nosotros, entonces ya puedes hablar de calidad de vida en cuanto tienes en cuenta los distintos apartados en los que consiste tu felicidad, digamos, o tu satisfacción o tu bienestar, ¿no? Bueno, eso es lo que aporta para el mundo de la independencia lo que es la calidad de vida. No les meto más en detalles ni en definiciones, que sepan simplemente, el que no lo conozca, que todo lo que hemos hecho desde el instituto que yo he dirigido hasta el año 23 y que ahora estoy ya solo participando como apoyando y ayudando y desarrollando algún programa y todavía bastante investigación y mucha formación, pero he desarrollado principalmente yo como autor principal de casi todas las escalas que ven ahí, muchas escalas dirigidas a población con discapacidad grave como es la San Martín, la única internacional con propiedades psicométricas. Esta está en 11 idiomas, la INICOFEAS está en 14, la YENCAT está en 7 o 8. Bueno, hay otras en daño cerebral, hay muchas escalas. Simplemente que sepan que todas las escalas, por el concepto de ciencia abierta con el que me identifico y que hemos generado para que todo el mundo lo compartamos en el Instituto del INICO, todo lo que hemos construido es gratuitamente descargable y no tiene coste económico. No verán otro ejemplo internacional en ningún instituto. O sea, ha sido siempre porque hemos entendido que los productos que generas debes sacar la financiación previa a organizaciones públicas o privadas, pero luego disponerlos libremente para que la pobreza o el alejamiento no sea una dificultad de acceso. Bueno, todo esto tiene que ver con la Convención de Naciones Unidas y de alguna forma, bueno, no quería interrumpirles mucho, simplemente que vean que hoy el modelo Caribe que manejamos, y ya voy acabando un poquito, sigue poniendo el centro del trabajo que hacemos en lo que ven ahí en la gráfica, en el cual se ve que en el centro hay un círculo con las dimensiones de calidad de vida individual y familiar. Yo solo he hablado de calidad de vida individual, he hablado de la persona, lógicamente, y de cómo ayudarle a independencia y a bienestar. ¿Independencia para qué? Pues no es independencia para andar uno como loco suelto por el mundo, sino es para bienestar. Y el bienestar significa relaciones interpersonales, convivencia, pareja o núcleo de convivencia que eliges, significa emocionalmente estabilidad, significa todas esas dimensiones. La vida independiente pensada de manera abstracta
te puede llevar a ningún sitio, ¿no? Pero luego está la calidad de vida familiar, en la que yo no entro ahora porque no era el objeto de la conferencia, pero que la familia es una prioridad absoluta que tienen que tener la política pública y las organizaciones dedicadas a la discapacidad, porque un miembro con discapacidad es un estrés, digamos, mucho más alto que cualquier hijo con discapacidad, que supone una situación estresante en los primeros momentos. Durante toda la vida, aquellas discapacidades muy graves someten a las familias a retos y a desafíos importantes. Entonces, hay que ayudar también, o hay que pensar también en medir y evaluar cómo es la calidad de vida familiar para intentar construir un bienestar familiar que apoya a la persona y que para la propia familia, digamos, sea satisfactorio. Bueno, ahí ven 4 elementos de lo que hoy llamamos sistema de apoyos, que hemos desarrollado en los últimos años, 2021, hemos publicado en los años 21-24, sobre todo, se ve un poco la transparencia de algunas cosas, en las cuales decimos hay 4 aspectos, 4 sistemas de apoyos importantes para lo que es calidad de vida. Uno, que haya entornos inclusivos que te permitan acceder a mayores redes sociales de apoyo, de información, de colaboración y de participación. Cualquier entorno inclusivo te da más oportunidades de calidad de vida, pero cuidado que deben planificarse bien. No solo un entorno inclusivo funciona porque ahí pones a la persona y funciona, no, hay que planificar quién, cómo, cuándo, evaluar cómo va funcionando. O sea, la inclusión significa planificación social y comunitaria. Los entornos inclusivos favorecen calidad de vida. Luego, las elecciones y autonomía personal o esa autodeterminación de la que les he hablado, esa vida independiente, es otro de los elementos clave para mejorar la calidad de vida. Pero acuérdense, la clave no es la vida independiente desde mi punto de vista, sino el bienestar de la persona o su calidad de vida. Si la vida independiente no sirve para esa finalidad, a lo mejor estamos construyéndola un poco en el aire. No de por sí la independencia mayor o autonomía mayor da bienestar. Tienes que planificar que eso ocurra. Entonces, bueno, el otro tema es construir competencias en las personas, eso llamamos la autonomía personal, que incrementen el control sobre su vida. Y luego tienen otros 2 sistemas de apoyos, como es el de apoyos genéricos, es que cada vez más la sociedad general sea la que incluya a nuestra población para la respuesta en salud, en empleo, en educación, en aspectos culturales, deportivos, sociales, espirituales, en los que ustedes quieran. ¿Eso qué significa? Que en vez de generar siempre temas segregados para atender a nuestra población, hay que cambiarse el hospital para que atienda a nuestra población también, la escuela que atienda a nuestra población, la asociación cultural y deportiva del barrio o de la ciudad en la que vivimos. Eso es el apoyo genérico, de que cada vez más haya en esos entornos, por uno, inclusivos y por otro el apoyo genérico natural que ya existe para la sociedad, que dé respuesta también a nuestra población. Y lógicamente el otro sistema importante somos quienes nos hemos dedicado a eso siempre, profesionales, organizaciones, gestores de la política pública o del mundo público y privado dedicado al tema, ¿no? El apoyo especializado. Pero nuestro rol va cambiando más a ser un rol que además trata de hacer cambios comunitarios, mejorar los entornos inclusivos, dar más salida a nuestros apoyos genéricos y demandarla para nuestra población y ayudar a construir competencia en la persona. Bueno, hoy en día es como entendemos un poco lo que llamamos el modelo de calidad de vida y apoyos, o MOCA en resumen, lo he llamado yo muchas veces, como el resumen ya un poco de los modos adelantados de entenderlo. Y en los tiempos actuales estamos un poco trabajando sobre temas contextuales, es decir, cómo cambiar las comunidades inmediatas, qué aspectos personales y contextuales hay que evaluar, valorar, analizar y cómo manejar los cambios. Bueno, ahí estamos ahora mismo. Estoy haciendo algún estudio piloto sobre alguna publicación internacional que vamos a sacar sobre ese tema, porque tiene que ver con todo esto y es esa construcción de la sociedad inclusiva que estamos hablando y que hablamos desde hace años, pero que cada vez lo hablamos ya con mayor conocimiento, argumento y entiendo que profundidad, que como lo hacíamos hace años, ¿no? Al final, el artículo, para que vean un poquito la crítica, a ver, perdón, sí, a ver, sí, sí, en España, para que vean un poco una crítica que nos hizo la Comisión Europea en el año 22, que la profesora Cristina Genaro y yo, del INICO también, de la Universidad de Salamanca, eh, 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 hicimos un informe para Europa, hacemos informes anuales por un grupo de expertos europeos en tema de discapacidad. Nosotros estamos por España desde hace 15 años ya casi. Entonces, pero miren lo que criticaba respecto a cómo está en España el tema de la vida independiente, para que vean un poquito una manera concreta, ¿no?
y decían, felicitaban que se habían tomado muchas medidas para cumplir con los compromisos del artículo 19 de Naciones Unidas, ¿no? Digamos, entonces el artículo 19 saben que es el que establece toda esa posibilidad de autonomía de la persona, ese avance. Entonces, en España es verdad que se han hecho cambios legales, iniciativas, pero decía, sigue habiendo tres problemas, citaba el grupo de expertos de la Unión Europea, en el que hicimos el análisis nosotros, se hizo de todos los países y luego uno conjunto. En concreto, la Comisión Europea asumió que seguía habiendo un acceso muy limitado a la asistencia personal en España, porque aunque algunas comunidades autónomas lo han empezado, otras les falta, la generalización falta en todas prácticamente y sigue siendo todavía un, un inicio de reconocimiento de la asistencia personal, pero cuando hablamos de la discapacidad de tipo intelectual o cognitiva, está costando más un poco el desarrollo. Luego, también decían que hay una contradicción, que seguro que les pasa también a ustedes, que es que continúa habiendo mucha inversión pública en construcción de nuevas instituciones residenciales. De tal como tenemos hoy la discapacidad, tal como tenemos el concepto de vida independiente, no tiene sentido crear grandes instituciones residenciales. Tienes que hacer modelos familiares y lo más familiar posible y tienes que hacer muchas alternativas distintas a esa gran institución. Sin embargo, todavía en muchas regiones de España sigues viendo que hay esta construcción de instituciones. Eso lo critica la Unión Europea en el año 2022 cuando hicimos el informe, ¿no? Y luego que al final faltaba una estrategia global y un plan de acción. Quiero decir que ahora ya la hay, ahora hay una estrategia global vinculada a Europa, un plan de acción, pero bueno, estamos sujetos a cambios políticos futuros, veremos, porque desafortunadamente esto también a veces depende de la prioridad, la voluntad y el compromiso que asuman los gobiernos. Esperemos que todos sigan empujando, y eso es lo que reclamamos, pero hay que seguir analizando y evaluando externamente lo que ocurre, ¿no? Al final, algún aspecto solo para destacarle de qué dificultades habría hoy para esa participación y vida en la comunidad, para esa vida independiente en la comunidad, pues hay muchas barreras todavía de carencias de políticas públicas estructuradas, de organizaciones de apoyo más eficaces que no desarrollen solo los servicios residenciales, que siguen muchas todavía costándoles hacer un proceso inicial, al menos de transformación. Otras lo han iniciado, algunas van avanzadas, pero muchas todavía están en esa lentitud. Falta accesibilidad todavía en muchos aspectos, falta calidad en los servicios comunitarios, falta financiamiento, hay que hacer mejor formación. Esto es otro informe que hicimos hace unos años, y en 2016 ese mismo grupo de expertos, esto ha cambiado a mejor, cambiado a mejor. Hoy en día es como decir, bueno, hay bastante formación de profesores por parte de las organizaciones sociales, hay algo de financiamiento potente por el dinero que vino de Europa con el gobierno actual de España, que afortunadamente en mis casi 50 años de vida profesional ha sido el mejor momento en financiar organizaciones sociales, en desarrollar vida independiente y otras políticas públicas. Repito, el mejor en 50 años. No crea usted que ha sido que es un tema distinto. ¿Y por qué? Pues porque ha habido una voluntad política de impulsar ese tipo de situaciones. No significa que hayamos llegado a un punto término y al paraíso, repito. Estamos acuérdense, en el purgatorio mirando para arriba, sabemos dónde está el paraíso, entre el purgatorio, la parte alta ya está casi, y ahí estamos casi, pero hay que construirlo, ¿no? Y eso es un poco la situación en la que yo les podría decir que estamos, ¿no? Y finalmente, ya para acabar un poquito con estas cosas, pues recordarles algunos aspectos importantes, ¿no? De cómo una organización puede colaborar, por ejemplo, ¿no? Una organización puede colaborar haciendo cosas distintas. Que me entiendan que esos de grupos de ciudadanos que decía Raymond Williams, con valores nuevos, distintos, dignidad de la persona, no discriminación, apoyo al más vulnerable, entenderle como ciudadano con ejercicio de derechos, todo eso es importante, todo eso significa grandes cambios, pero no solo es la política pública la que debe cambiar o mantener sus cambios, sino que las organizaciones también tienen que asumir que la persona es el centro de todo, que hay que optimizar el trabajo que hacemos, que hay que desarrollar criterios de calidad más importantes a la hora de hacer el trabajo cotidiano, que hay que apostar por liderazgos en los procesos de cambio. Bueno, la tarea es de todos. Son grupos de ciudadanos, grupos de profesionales y política pública activa. Entonces son todos esos los que deben colaborar. Así que yo habría terminado aquí. Les
Doy las gracias por la atención y me dispongo un poco a cualquier pregunta que consideren oportuno. Perfecto. Un millón de gracias, doctor, por acompañarnos en esta jornada inaugural. Estamos también muy agradecidas de las familias, de las instituciones, de los profesionales que han hecho un espacio, tal vez en un día de semana, en un horario que es de mañana para nosotros, y han hecho el espacio, por lo que nos alegra saber que hay interés en aprender, en recibir formación y en ir perfeccionándose para entregar una, un mejor servicio a las personas con síndrome de Down y con discapacidad en general. Esta presentación la vamos a subir al aula virtual de Campus Miranda. El curso va a iniciar el día 10 de abril. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Nosotros vamos a trabajar a través de una metodología de enseñanza multinivel. Esta presentación va a estar en un nivel avanzado para los profesionales, en un nivel intermedio para las familias y en un nivel de lectura accesible para las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down o quienes están empezando a recibir formación en lo que es discapacidad. Queremos también agradecer al equipo, a las personas del equipo ejecutor que han estado presentes en esta instancia, el doctor Eduardo Moreno Vivot, Germán Martínez, Andrea Miranda, Álvaro Benavides, Eric Rodríguez, y también agradecer a personas de la Fundación Don 21 que muchas veces hacen un trabajo silencioso que a veces está fuera del ámbito académico, pero que son de un apoyo fundamental para nosotros, como por ejemplo Jimena Díaz, que se encarga de gestionar todas las inquietudes de la familia a nivel comunal. También queremos agradecer al equipo de Senadis, al director Pedro Goy, a Valeria Sepúlveda, jefa subrogante de apoyos y cuidados, a, al servicio de interpretación de Viviana Nicolás y en general a todo el equipo de Senadis, Marcia, Catalina, Viarli, Katy, que nos han apoyado para que esta jornada inaugural sea lo que podemos calificar un éxito. Vamos a dejar entonces ahora Micrófono abierto nuestro abierto, pero micrófono. aquí más que una pregunta, que es la mamá de Florencia, Marita dice, más que una pregunta es una queja, eh, que te la voy a traspasar, Miguel Ángel, que claro, que dice que hay Sí. ¿Aló? Hay un atraso, hay sobreprotección, hay segregación, desconocimiento, una serie que Sí. es muy legítimo, digamos, todas esas quejas, pero también yo ahí me gustaría agregar que sí, es verdad. Existe sobreprotección, existe discriminación, existen todavía muchas barreras, estoy hablando a nivel latinoamericano, pero también hay que tener en cuenta, yo puedo hablar con propiedad, yo tengo una hija con síndrome de Down de 26 años. Cuando yo partí a como estamos ahora, hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo. Ahora, es cierto, falta mucho todavía para que realmente seamos una sociedad equitativa y universal. Pero no hay que mirar, o sea, todos los problemas que tenemos, sino que qué estamos haciendo para ir sacando esas barreras. Es verdad que todavía existe la sobreprotección desde la familia, pero eso también es legítimo, porque estamos viviendo un mundo distinto, un mundo peligroso. No es el mismo mundo de hace 26 años y no es que hayamos saltado a un mundo más tecnológico, es un mundo más peligroso. Y para eso tenemos que prepararlos también. Tenemos que prepararlos para un futuro que ya sabemos, tenemos la certeza
que nos van a sobrevivir. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha cambiado radicalmente. O sea, no cabe duda que ellos van a seguir muchísimo tiempo más. Entonces yo veo aquí las personas que me gusta mucho, veo a Victoria Paz de Chillán que está atenta, veo a Belén Hughes que está con su mamá al lado, atentas también escuchando, y eso nos demuestra que estamos cambiando. Hay una Cata Silva que está por ahí también. Son personas con síndrome de Down que están siguiendo esta clase y que van a participar en el curso porque ellos también quieren seguir este camino. Entonces, te dejo la palabra, Miguel Ángel. O sea, esta es una mamá que tiene una mirada como de desesperanza, de que hay Sí, sobreprotección, de que no hay cambio, de que falta mucho, pero creo que estamos en el camino. sí, sí, que la había leído, la había leído. Bueno, es normal que a veces el malestar con ver lo lentas que van las situaciones, es normal que, digamos, esa reclamación que hace Marita, creo que se llama, pone ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo conozco Chile desde el año 95 y he vuelto muchos años distintos y sí que les digo que la situación es bastante diferente y ha evolucionado mucho, ¿no? Igual que en España y en los demás países. Pero no deja de ser verdad que las cosas van muy lentas, que como usted reclama ahí, la sobreprotección sigue existiendo muchas veces en el propio medio familiar, por los miedos que puede tener la familia respecto a la independencia del propio hijo. Quiero decir, la sobreprotección es parte de lo que la sociedad general de manera natural hace en nuestra población cuando ha sido positiva. Que cuando ha sido negativa, lo que ha generado es el abandono, que también, desgraciadamente, tenemos ejemplos de eso, ¿verdad? Pero bueno, las cosas han cambiado mucho y deben cambiar más. Ahí la única conclusión que hay que sacar es que tiene usted que estar luchando toda la vida cuando tiene un hijo con discapacidad. No es una tarea puntual de 2 días, ni de 2 semanas, ni de 2 años. Quien se compromete con este mundo es como de por vida. Y cuando tienes un miembro familiar, tienes que estar Correcto. reclamando en la escuela, en la empresa, en la comunidad, en la propia familia a veces, que te pueden faltar apoyos, ¿no? Entonces, eso es un tema de por vida porque las dificultades continúan. Cuando crees que han desaparecido, vuelven. Quiero decir, eso es así. Pero los avances han sido muy importantes. Miren, había un psicólogo hace años norteamericano que se llama, el que yo le he citado mucho, que era Maslow, eh, que escribía sobre, él trabajaba con papás con hijos con parálisis cerebral, ¿no? Y él vivía como las madres, que afortunadamente sois las que habéis estado en todos los países, siempre hay madres delante, hay padres también afortunadamente ahora, pero madres delante siempre, ¿no? Pero este psicólogo decía, ponía un ejemplo, decía la parábola del hombre de la montaña, que es algo que tiene como connotaciones en muchas religiones, en el budismo, en el cristianismo, en distintas, ¿no? Y él decía eh, que hay que ver, que tú estás encima de una montaña viendo un río y tú estás nadando contracorriente. Tú vas en una barca en la cual estás con los remos dando y avanzando contracorriente. Entonces, ver las dificultades, que se avanza con mucha dificultad, que te salpica el agua, que hay que hacer un esfuerzo conjunto de un grupo importante, dice, y hay mucho malestar que genera esa situación. Decía, pero si tienes la visión del hombre de la montaña que ves desde arriba, te vas dando cuenta que la barca sigue avanzando contracorriente y cada vez está más cerca de donde pretende ir. Eso es, digamos que sea una parábola o una metáfora, digamos, que sí, que tienes que estar remando y hay que estar remando toda la vida, remando con más gente a la vez, o sea, no individualmente y separado, y reclamando un poco los derechos. Y afortunadamente en España, yo llevo ya, pues voy a hacer 48 años, creo que este año, de trabajo profesional y vinculado prácticamente toda la vida o casi todo el mundo a la discapacidad. Los cambios son muy distintos, afortunadamente. Hoy de lo que hablamos no tiene que ver con lo que hablábamos cuando yo empiezo y me formo, pues hace, digamos, en los principios de mi carrera profesional, pues lo que veías, no se nos ocurría ni esto que vemos ahora. Estábamos más cerca del infierno que del purgatorio hacia arriba que estamos ahora. Estábamos en la segregación absoluta. Yo dirigí un centro de educación especial segregado, con actividades todas segregadas, con transporte también segregado. Las actividades que hacíamos eran importantes y siempre ha habido buenos profesionales en este mundo y con valores. Pero lo que hacíamos hoy en día estaría mal hacer eso, porque sabemos que ya es distinto. O sea, se ha avanzado y en Chile pues pasa lo mismo. Yo lo conozco desde el 95, repito,
centros, actividades, políticas públicas chilenas. He tenido oportunidad de conocerlas en detalle en distintos momentos, sobre todo al dirigir un máster en el 95 en Lo Barnechea, al lado del Colegio Americano, en el centro del Ministerio de Educación, y en el 2002 con el Senadis, con Andrea Zonde en la dirección general, volvimos a dirigir un máster allí. Entonces tengo cierto conocimiento de la trayectoria del país. Bueno, tiene una trayectoria positiva. Una trayectoria positiva. Todos probablemente tenemos luego las quejas y además, como madre tiene todo el derecho, porque eso las tiene que transformar en demanda, en reivindicación y junto a otros ir construyendo esa sociedad diferente, porque parte de ella la tenemos que hacer en las personas implicadas en el mundo de la discapacidad, los que tienen miembros con discapacidad, son parte importante del liderazgo de esos procesos, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? Y luego, pues, es verdad que dice otra cosa que también tiene toda la razón, que hay demasiadas cosas particulares y onerosas. Ahí estoy de acuerdo con usted. Ese es un modelo que se ha desarrollado en América Latina, que es más el neoliberal norteamericano, basado en el dinero. En Europa hay más, se ha asumido más por lo público la responsabilidad de poner en marcha las políticas activas. No porque las puedan pagar los padres, sino porque como ciudadano tienes derecho. Cuando tienes derecho, no es algo que debe ser de la beneficencia o del dinero que puedas tener. Que quien puede y tiene, pues perfecto que lo dedique. Pero no debe ser esa salida, digamos, en lo privado, la que puedes dar a toda la sociedad y a toda la población que tiene necesidades. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer una pregunta en vivo, que aprovechen la oportunidad. Si alguien que levante la mano. Hay O alguien. preguntas sobre dónde inscribirse para el curso. El curso va a estar disponible las inscripciones para este curso va a estar disponible en www.campusmiranda.cl. Dentro de los profesionales que tenemos está Eduardo Moreno Vivot, con él abordaremos el área de salud, Germán Martínez, con él vamos a abordar el rol del terapeuta ocupacional. También tenemos el doctor Miguel Ángel Verdugo, Álvaro Benavides López, que también es doctor en Derecho, especialista en Derechos Humanos y Discapacidad. Sonsoles Perpiñán, que nos va a apoyar sobre todo en el diagnóstico dual, en autismo, en neurodiversidad. Tenemos un equipo fabuloso para que se inscriban en este programa de tránsito a la vida independiente. Autonomía en tránsito y lo más importante que es gratuito. Miguel Ángel, están preguntando si las escalas de aplicación, si se pueden descargar. La verdad que yo ahí Sí, desconozco. he puesto dos Ya. veces ya la dirección Ya. ahí, la vuelvo a poner. Sí, Ahí aquí está. tienen, y ahí las ven. Solo hay alguna que no depende de nosotros en la que se cobra, pero lo que son las escalas de evaluación de calidad de vida, todas, y ahí creo que son 13 lo que tenemos distintas, porque las hay para más graves, para menos graves, para familias, para daño cerebral, para Down, hay alguna, la Kids Life, una variación, patea, yo qué sé, hay. Si hacemos tantas escalas, solo matizarles que es porque mientras que la calidad de vida es un concepto universal por la investigación nuestra, es lo de emocional, interpersonal, inclusión social, derechos, bienestar físico, todo eso es universal, vale igual en China, en Japón, en Chile, en España o en Canadá. Lo hemos comprobado en 22 países en su momento, pero la manera de medirlo varía. La manera varía a veces por el grupo de personas o por la edad. Claro. La calidad de vida, si preguntas a una persona anciana, no es lo mismo que si preguntas a un adolescente. Para un adolescente es importante la autoestima, el autoconcepto, el salir con amigos. Para una persona anciana es importante el bienestar material y la salud física. La salud física sobre todo primero. Lo emocional le importa un poco menos que lo que importa a Oje, pero es decir, la edad o el tipo de discapacidad y a veces el propio contexto te da claves para cómo medir apropiadamente la calidad de vida. Por eso hay tantos instrumentos, porque hay que escoger aquel que mejor responde a tus objetivos. Acuérdense que los instrumentos son instrumentos, que es como un martillo. Es bueno tener el mejor martillo o el mejor destornillador, pero tienes que tener claro para qué lo vas a utilizar y cuál es la herramienta adecuada que necesitas justo para esa actividad. Es decir, que nadie sustituye la buena decisión que tiene que tomar un equipo de profesionales a la hora de elegir la escala con un objetivo determinado y sobre todo tiene que establecer eso que va a hacer, qué objetivo tiene
y cómo los datos que se obtienen luego los va a utilizar. Que ahí pues, mucha gente le cuesta más. Perfecto. Aquí parece que alguien, la última sería, ay, muchas gracias por la información. Dice hola, pero hola. Hola. Carla, hola. No sé si irás ya. Ah, Al colocar los datos de nombre y apellido sale. Ah, ya no, pero eso es otra cosa, ya. Ese no sé, no sé, se me imagina que está viendo la plataforma. sí. Sí, entonces yo creo que si no hay más preguntas, daríamos por. Bueno, se nos olvidó contar algo súper, muy importante para el curso de autonomía en tránsito. Bueno, la tecnología es un aliado importante. O sea, gracias a la tecnología, el texto escrito dejó de ser algo estático, lo podemos transformar, con los lectores de pantalla, las personas ciegas tienen accesibilidad. Tenemos la opción de poner, por ejemplo, subtítulos en un video con descripción de audio. Tenemos todas esas herramientas de accesibilidad sensorial y también de accesibilidad cognitiva, que es la accesibilidad que muchas veces está olvidada. Bueno, considerando la accesibilidad cognitiva, hemos incorporado al curso un tutor virtual, una inteligencia artificial que los va a apoyar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que hagan las preguntas que estimen convenientes sobre el curso, sobre los contenidos. Eh, Se ha ido alimentando de a poco y cada vez la vamos a ir enriqueciendo para que pueda responder las dudas acerca del curso. Este tutor virtual se llama Miranda y los va a acompañar también en este proceso de aprendizaje para que puedan hacer todas las preguntas con confianza, sin la inhibición de ¿valdrá la pena hacer esta pregunta? O sea, ahí ya es una herramienta que nos va a brindar la tecnología. Perfecto. Bueno, nada más que agradecer. Hola, ¿se Ah, sí, escucha? sí, Sí, ya, Sí, disculpen, es que perdón que no haya levantado la mano, pero no ya, sé dónde la aplicación porque estoy en mi teléfono. Solamente ya. quería comentar, me identifico, mi nombre es Luis Guerrero, soy el director regional de SENAI de la región de O'Higgins, en el centro del país. Y la verdad que a propósito de toda la brillante presentación del doctor, quería solamente comentar una buena noticia que en mi concepto se enmarca dentro precisamente de lo que coloca él en el centro de la discusión y que tiene que ver con el principio de la autodeterminación, los temas de dignidad, el concepto obviamente del derecho humano, y que tiene que ver con cómo Chile ha transitado en este último tiempo con la publicación de los nuevos estándares que se alinean con estándares de nivel mundial en la región de América Latina en derechos de sexualidad y derechos reproductivos en población con discapacidad mental. La actualización de escalas que permiten hoy día poder eh, garantizar que las personas con discapacidad mental puedan de una u otra manera decidir hasta la última instancia que sea posible de acuerdo a estos parámetros que hoy día se implementan y que de alguna manera pretenden precisamente garantizar el principio de la autodeterminación en personas independientes de su condición. Y en materia de derechos, obviamente, de sexualidad y especialmente a la hora de la definición de lo que respecta al tema de la esterilización, en donde muchas veces son terceras personas, incluso bajo el escenario de lo que es la interdicción. Entonces, me parece súper relevante porque de alguna manera dialoga de manera muy interesante lo que se está haciendo hoy día acá en esta materia específica para este tipo de población, donde indudablemente lo que el doctor nos plantea en su exposición se alinea perfectamente con ese camino. Quería solamente comentarlo y bueno, y agradecer la presentación y lo que ha sido esta actividad del día de hoy, en la que hemos podido participar todos los que estamos presentes hoy día. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Patricio Arriagada tiene levantada la Sí, mano, le vamos a dar la palabra y ya tenemos sí, que ir finalizando esta actividad. tenemos que ir finalizando. Sí, ya. Patricio, Pedro, perdón. Pedro, Pedro fue recién habló él, Pedro Arregada Camerati. Ah, ya, Recién fue quien perfecto, habló. ya. ya, no, que aparece la Tenía la manito mano levantada, levantado. Ya, perfecto. pero Luis, pero aparece otro nombre, Luis Y Genaro, Luis ¿no? Guerrero, Luis Guerrero.
Sí, yo fui la persona que expuso al final, la persona que Ya, intervino recién. ya, Ya, perfecto. perfecto. Mm, perfecto. Bueno, les damos las gracias por haber destinado su mañana a esta clase. Muchísimas gracias por el interés que tienen en participar y los invitamos a inscribirse en el programa Se Autonomía inscriban en en este Tránsito. curso que está buenísimo, tiene, como decía yo, tiene diferentes niveles, tiene accesibilidad en todas sus formas, es absolutamente accesible. Agradecer a Miguel Ángel por su tiempo, por su expertise, como siempre en los comentarios también que seguramente tú los leíste, que te escucharon en Salamanca y siempre es un agrado volver a escucharte. O sea, no eres una persona desconocida tanto para Chile como para Latinoamérica. Aquí estamos entre amigos. Y agradecer también al Servicio Nacional de la Discapacidad, porque para nosotros esta es una tremenda oportunidad de poder aportar con nuestro granito de arena con este proyecto y llegar a esas 4 zonas que tenemos en Puerto Natales, Valparaíso, Antofagasta y Santiago, que ahí vamos a hacer seminarios presenciales, que es independiente del curso que está en Campo Miranda, pero que también pueden acceder de todas las zonas cercanas al que quiera. Vamos a tener también ahí excelentes profesionales en estos seminarios en forma presencial que vamos a hacer. Bueno, y yo me despido ¿Todo eso? agradeciendo, perdón. Irma, ¿van a ser gratuitos esos seminarios? A ver, todo es absolutamente gratuito, o sea, aquí no hay nada que tenga que pagar, o sea, por eso que nosotros estamos tan emocionados que por primera vez podemos entregar un excelente, digamos, producto y gratis, que es, digamos, sabemos que es la piedra de tope siempre para todas las capacitaciones, así que esta oportunidad que nos ha brindado el Servicio Nacional de la Discapacidad, nosotros la valoramos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un esfuerzo conjunto y logramos por fin que al beneficiario final sea en forma gratuita. Así que los esperamos a todos. Yo por mi parte me despido. Muchas gracias, Miguel Ángel. Loreto, no sé si quieres dar Gracias. palabras de cierre. A Nada, Miguel Ángel. muchísimas gracias ya. Muchísimas gracias a todos. Invitarlos a inscribirse nomás, ya sea en las jornadas presenciales en Antofagasta, Santiago, la región de Valparaíso y Magallanes, o en el programa online en www.campusmiranda.cl. También pueden participar en ambos, o sea, no son excluyentes. Perfecto. Miguel Ángel, ha sido un gusto. Adiós a todos, que me tengo Adiós. que ir yo, Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias desde Iquique. Chao, chao. Chao. Chao, muchas Chao, gracias y gracias. gran, Gracias. gran aporte. Chao. Chao a Muchas todos y gracias. todas. Muchas Adiós. gracias. Muy Nos vemos. interesante. Chao, chao, Gracias. gracias. Chao, chao. Hola, Cecilia. He estado aquí todo el rato. Sí, que no te, sí. Qué gusto verte. Igual, estamos fascinados aquí con Magali. Vimos Bueno, todo. inscríbanse en el curso, entren a Campus Sí, Miranda, de todas inscriban a los maneras, de chicos, todas se inscriben maneras. ustedes, los profesionales, o sea, está para ustedes. Cata Silva, qué gusto verte. Belén también. Victoria, que es un Paz, gran talento, Victoria Paz. una violinista súper talentosa. eh, También estuvo todo presente toda esta jornada. Sí, pues Germán también, Eduardo, bueno, todo. Belén. Oye, yo ando por acá también. O sea, aquí te veo, Carmen. Sí, pues, Carmen. Sí, oye, las presentaciones se van a subir con accesibilidad cognitiva, así que no te preocupes. Las presentaciones van a Ya, quedar ya. con accesibilidad. Ahí la vemos con los cabros después con calma. Sí, sí, por eso digo que, y como esto va a quedar subido también en el módulo 0, también van a tener la presentación en accesibilidad cognitiva, así que no te preocupes. Pero también es como para que se vayan acostumbrando, digamos, cómo es la dinámica muchas veces, ¿ya? Así que tranquila. Sí, ya. Ya, pues. Ya, pues, así que Ahí, nos vemos. perfecto. Chao. Ya. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Chao, Cata Silva. Chao, qué gusto verte. Felicitaciones. Vaya, como todo este Chao, Carmen. Gracias.
Gracias. Chao. Chao, Belén. Chao, Paz. Puedo pagar. Chao, gracias. Salud. Súper interesante todo. Sí, gracias. Sí, gracias, gracias. Ya, bye, No me bye. puedo salir.